¿Sabías que Robot Estructural es un software diseñado para realizar cálculos de estructuras en un entorno amigable? Puesto que esto, en cuanto a dibujo se refiere, es uno de los softwares más fáciles y rápidos. En el presente video voy a hablarles acerca de las líneas de construcción. Voy a abrir un nuevo proyecto, pongo en la pestaña nuevo y nos salen las siguientes secciones, donde por ejemplo podemos elegir de acuerdo a lo que queramos. Por ejemplo, esta sección de lámina, y vamos a esta sección de acá que dice líneas de construcción. Hacemos clic en líneas de construcción y nos aparecerá el siguiente cuadro, donde nos pide colocar las posiciones en tres diferentes ejes, en el eje X, Y y Z. Para el eje X, por ejemplo, vamos a poner una posición de 0, que vamos a arrancar en la coordenada 0, y después vamos a ir a una posición de 3, vamos a aumentar 3 metros, luego vamos a aumentar 3 metros más, entonces quiere decir que vamos a poner 6 acá. Si queremos aumentar 3 metros más, pues serán 6 más 3, 9. Podemos agregar, y si nos damos cuenta en la parte de abajo nos dice numeración. En esta numeración nos muestra diferentes parámetros como son 1, 2, 3, ABC, un valor o definir, En este caso lo voy a dejar en 1, 2, 3. Ahora nos vamos al eje Y. Lo mismo, la posición inicial es 0. Luego quiero ir a una distancia de 2.5, por ejemplo. En Y quiero ir a 2.5 más, a 5. Y finalmente quiero ir, por ejemplo, a 3 metros más, sería 5 más 3, 8 metros. Pongo agregar. Y en el tema de numeración cambiamos los valores a ABC, Vamos al eje Z, que es un eje de elevación. Para la base es un eje 0. Por ejemplo, queremos una altura de 3 metros para un primer nivel, ponemos 3, podemos agregar. Para el siguiente nivel queremos una altura de 3 metros más, entonces ponemos 6 metros. Y supongamos que tenemos 3 niveles, donde el tercer nivel es 2.5, entonces sería 6 más 2.5, sería 8.5. Ponemos agregar. Y en el tema de numeración vamos a cambiar y lo vamos a poner valor. Y ahí nos muestra, por ejemplo, los valores, de los niveles. Entonces a este lo vamos a poner aplicar. Y como se habrán dado cuenta, automáticamente nos genera esta sección, En la sección el eje de grillas, que son las líneas de construcción. Y acá abajo, por ejemplo, podemos ir plano XZ, plano XY, plano YZ, una vista 3D donde nos presenta lo siguiente, Una vista 3D. Por ejemplo, podemos ir a la línea de construcción de el nivel más 3 según plano XY y nos muestra ahí, Y acá es donde nosotros debemos empezar a trabajar. Y eso ha sido todo acerca de las líneas de construcción. Es fácil, es sencillo configurarlas, que en sí son las grillas que todos conocemos para poder ayudarnos a crear nuestro modelamiento. Eso es todo, no olviden de suscribirse, muchas gracias.